Buenas noches, compañeros. Buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy, en el presente video, pues tocaremos y hablaremos sobre el tema del cese de la prisión preventiva y el peligro de fuga en tiempos del COVID. Mi nombre es Max Gerson Gaona Jiménez. Mis compañeros que nos acompañan en el día de hoy en la presente charla, pues son Víctor Agustín Ramos Herrera y Mercy Liliana Puriza Casaba. Como ya es sabido, todos nosotros somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, la Facultad de Derecho del 11º ciclo. Bien, ahora a manera de introducción, en esta charla y siendo el primero en participar, pues debo mencionar que debido a la problemática que supone el COVID-19, el Poder Judicial, desde que inició el estado de emergencia y hasta hace unas semanas atrás, pues suspendió sus labores, ¿no? Con el objetivo, pues, de salvaguardar la salud pública y evitar, pues, el aumento de los afectados por dicho virus. Teniendo en cuenta ello, es que debemos precisar que existen procesos penales desde antes de este estado de dictar este estado de emergencia, ¿no? Y por consecuente, pues, muchos de los procesados han quedado privados de su libertad por mandato judicial de prisión preventiva. Por ende, han permanecido internados en un establecimiento penitenciario sin ser sentenciados, ¿no? Por ello, es preciso mencionar en este caso al doctor César Nagasaki, el cual menciona pues, en uno de sus videos, dice que en la sociedad existen dos termómetros para medir la libertad, ¿no? Uno es la prisión preventiva y dos, es el habeas corpus. Nos dice de que si funciona adecuadamente tanto la prisión preventiva como el habeas corpus, en una sociedad puede estar tranquila ya que se respete el derecho a la libertad. Pero si por el contrario falla en sí el habeas corpus y se abusa de la prisión preventiva, pues una sociedad no estaría respetando en sí el derecho a la libertad, ¿no? Bien, teniendo en cuenta lo anterior mencionado, mi participación en este video pues se limita a explicar el tema en sí de la prisión preventiva en el Perú, para que posteriormente mis compañeros pues den sus apreciaciones respecto a esta medida coercitiva de carácter personal durante la cuarentena, haciendo un énfasis claro en este presupuesto del peligro procesal, ¿no? Entiéndase por peligro procesal pues el peligro de fuga u la obstaculización en la averiguación de la verdad. Bien. Bien, el Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva, como ya mencioné, es una medida coercitiva de carácter personal y que se dicta de manera excepcional, únicamente para garantizar la presencia del imputado en el proceso y lograr que el proceso pues concluya con una sentencia. Es decir, de que esta medida tiene fines propiamente cautelares. Es una de las más graves que contempla pues nuestra norma procesal penal, por lo cual, por cuanto restringe en sí pues absoluta y provisionalmente la libertad individual del imputado, ¿no? Salas Beteta, en 2011, citado por el doctor Carlos Moreno, señala que la regla general es la libertad del imputado y la detención es la excepción. Esto quiere decir que restringe un derecho fundamental. Para restringir un derecho fundamental, como en este caso, la libertad individual del imputado, deben cumplirse ciertos parámetros. Esto siendo concordante con la Constitución Política del Perú, el cual, pues, en su artículo 2, inciso 24, literal F, dice que, bueno, el artículo 2 dice que toda persona tiene derecho, el inciso 24 menciona de que tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, ¿no? Y en consecuencia, pues, nadie puede ser detenido sin mandamiento escrito y motivado del juez, a excepciones, pues, del flagrante delito en el cual, pues, los efectivos policiales te pueden detener. Dicha detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para las investigaciones, y en todo caso, pues, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado pertinente en un plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. Ahora bien,
En sí, tocando el tema de la prisión preventiva, en el Perú debemos hacer mención tres artículos del Código Procesal Penal. El artículo 268, el artículo 269 y el artículo 270. El artículo 268, pues, nos habla sobre estos presupuestos que deben participar para que se dicte una prisión preventiva. El artículo 268 establece, pues, que son tres, ¿no? El primero, pues, que exista una grave sospecha a la luz de las suficientes pruebas que lo incriminen. Dos, pues, que sea un delito grave. Tres, en lo que ya mencioné, pues, el peligro procesal. Entiéndase por peligro procesal, como también ya mencioné, y siendo reiterativos, pues, el peligro de fuga u la obstaculización en la averiguación de la verdad. Bien. Ahora el artículo 269 va enfocado en sí a este peligro de fuga, y el cual, este artículo nos dice que el juez al momento de dictar, pues, esta prisión preventiva, debe analizar lo siguiente. Uno, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, eh, la residencia habitual, el asiento de la familia y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto. El punto número 2 a tener en cuenta, que debe analizar el juez, pues nos habla sobre la gravedad de la pena que se espera como consecuencia del procedimiento, ¿no? El punto número 3 nos habla sobre la magnitud del daño y la ausencia de la actitud voluntaria del imputado a repararlo. El punto número 4, pues, nos habla del comportamiento del imputado durante el procedimiento o en un procedimiento anterior, pues, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y como punto número 5 nos habla sobre la pertenencia del imputado a una organización criminal o la reintegración en la misma, ¿no? Y el artículo 270 va orientado en sí, pues, a la obstaculización que puede realizar, en este caso, el imputado durante el procedimiento, ¿no? Por eso que el juez también deberá tener en cuenta lo siguiente, que el imputado, pues, nos habla de que el juez deberá tomar en cuenta el riesgo razonable de que el imputado durante el proceso realizará lo siguiente. Uno, destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Dos, influirá para que los coimputados, testigos o peritos, pues, informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Y punto 3 nos habla de que inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Ahora bien, ¿por qué digo que mis compañeros, en este caso, pues Mercy y Víctor, harán un énfasis en este presupuesto, el cual es el peligro procesal? Esto teniendo en cuenta de que muchos abogados creen de que este presupuesto se desvanece durante la cuarentena, entiéndase el aislamiento obligatorio, restringe en sí el derecho a la libertad, eh, salvo excepciones, salvo excepciones, ¿no? El derecho a la libertad. Entonces, entiéndase de esta forma que disminuye el peligro de fuga del imputado o disminuye en sí en las posibilidades de obstaculizar en sí la averiguación de la verdad por parte del imputado, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta de que esta cuarentena, pues, es, es simplemente, pues, eh, provisional, ¿no? Provisional. Y que, bueno, es sabido también de que durante la cuarentena ha aumentado en sí las detenciones por parte de los efectivos policiales y las Fuerzas Armadas en cuanto a que la población peruana ha hecho caso omiso a este estado de emergencia. Pero bueno, ya es un tema que va a ser más tocado a profundidad por mis compañeros más adelante. Ahora, a manera de conclusión, hay que hacer mención al artículo 283 del Código Procesal Penal, el cual otorga la posibilidad al imputado con mandato de prisión preventiva que cese sus efectos y a su vez, pues, sustituya por una medida de comparecencia, siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que en su inicio determinaron la prisión preventiva
y que además resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia, siendo en este caso optar por la sustitución. El juez tendrá en consideración adicionalmente las características personales del imputado y el tiempo transcurrido de la privación de la libertad y el estado de la causa. Doy pase a mi compañero, Víctor. Bien, muy buenas noches con todos. Eh, Bien, como mi compañero Max dijo, pues vamos a hablar sobre referente a la prisión preventiva. En este caso, pues mi persona hablará pues la prisión preventiva y la pandemia. ¿Qué debo acreditar para variar esta medida? Bueno, pues aquí mencionando al abogado Jefferson Moreno Nieves, pues nos indica que durante mucho tiempo la prisión preventiva era un problema, era un abuso. Todos los fiscales o todas o el ministerio, la entidad del Ministerio Público abusaba de esta medida. No buscaban otras medidas que reemplacen a la prisión preventiva, pues como bien el Tribunal Constitucional dio mención a esta que la prisión preventiva era de última ratio, que no se debía eh, no se debía de invocar como una primera medida, porque era un abuso de atentar contra su libertad, ¿no? Bien, la pandemia ha trasladado el análisis hacia acciones concretas de reducción del uso de las prisiones preventivas, aunque más específicamente en su variación como un mecanismo que ayude al deshacinamiento que hoy en día los penales están atravesando, ¿no? Para que así pueda eliminar un poco de infección y propagación del COVID-19. Pero, ¿qué sucede con esta prisión preventiva? Pues, sin embargo, es irreal pensar eh, que la sola existencia de la pandemia podría generar automáticamente una variación de la medida de prisión preventiva. Debe existir, y así lo viene demostrando la judicatura peruana, cierto límite que permite al mismo tiempo actuar frente a este problema penitenciario y cautelar los intereses de la sociedad frente a la delincuencia y los peligros procesales que esto genera. Bien, de ahí que la judicatura pues, peruana haya venido conociendo una serie de pedidos de cese de prisión preventiva, así como los pedidos de variación en los que ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre esta problemática, estableciendo jurídicamente pues, los límites a los que hago referencia. Eh, para acreditar o, bueno, para poder dar la variación de la prisión preventiva, primero debemos de mencionar que no debo de precisar no debo de probar para este aspecto de la prisión preventiva, pues la existencia de una pandemia generada a raíz del brote del COVID-19, como bien sabemos, pues esta pandemia se está dando en la actualidad y ha recobrado muchas vidas. La realidad carcelaria peruana de hacinamiento y de incapacidad de control de propagación de virus, pues en la actualidad o como ya se ha venido pues en años anteriores de poder desasignar estas cárceles, no han tenido un buen resultado hasta el día de hoy. El reconocimiento del derecho a la salud de los internos y el deber de Estado garantizar su vigencia. Pues este punto lo vamos a tocar acá, lo voy a tocar más adelante a más profundidad, qué es lo que, bueno, en esta pandemia se debe respetar el derecho a la salud, ya que se han probado y han habido certezas de que dentro de los penales ya han encontrado personas que hayan tenido este virus, ¿no? El COVID-19. Bien, ahora, ¿qué es lo que debo de acreditar para poder variar esta medida de la prisión preventiva, ya sea por una comparecencia domiciliaria, que es el arresto pues, ¿no? domiciliario, o, o pedir el cese de esta prisión preventiva? Como ya mi compañero Más lo dijo, pues que para aprobar el cese de la prisión preventiva se debe de demostrar que el peligro de fuga ha disminuido. Bien, ¿qué es lo que se debe acreditarse? Es la existencia de la situación de vulnerabilidad del investigado del interno frente al COVID-19. En la mayoría pues, de casos es por cuestión de edad, de alguna enfermedad preexistente, ya sea como la diabetes, ¿no? De solicitar la imposición de esta medida de detención domiciliaria, además de acreditarse alguna de las causales del artículo 290, inciso 1 del Código Procesal Penal, que el peligro procesal sea controlable,
como lo exige el inciso 2, así como ya lo mencionó también mi compañero Max, que para poder pedir esta variación o el cese de la prisión preventiva, pues se debe de disminuir el peligro de fuga. Tanto para el pedido de variación de una medida de comparecencia o detención domiciliaria, pues una variación en el análisis de la proporcionalidad de la medida, o sea, la medida que esta medida de arresto domiciliario debe de prevenir o disminuir este peligro de fuga, que el interno, el acusado en este caso, pues no pueda vulnerar estas medidas de seguridad que el Estado, pues, a través del Poder Judicial van a indicar, ¿no? Bien, la pandemia generada por el COVID-19, como bien ya pues hemos hablado en videos anteriores, en exposiciones anteriores, charlas anteriores, el día 11 de marzo del 2020, pues la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del COVID-19 como una pandemia, al haberse extendido pues este virus a más de 100 países. Sin embargo, antes de cerrar sus fronteras y confinar sus ciudadanos a una cuarentena, pues muchos líderes mundiales subestimaron el nuevo tipo de virus que ahora arrasa pues a muchos países, ya sean internacionales, como pues distritos dentro de un país, ¿no? Ya que iban en aumento. El COVID-19, pues, como abreviatura tenemos coronavirus 2019, o ya conocido en inglés como el SARS-CoV-2. Pues llamado así por sus picos en forma de corona, se propagaba a través de gotas al estornudar, toser o hablar. Se ingresa directamente al humano y no solo eso, sino que una persona podía contagiar a dos personas y esas dos personas podían contagiar a dos más. Y así se propaga este virus del COVID-19. Cuando este virus pues ingresa al organismo, los picos actúan como una llave que se adhiere a las proteínas del exterior de muchas células humanas. Cuando se abre paso, el virus indica a la célula que produzca más copia de sí mismo. Así invade más y más las células van a infectar y van a causar esta enfermedad, ya sean pues este virus va a causar más infección en aquellas personas que ya tengan alguna enfermedad persistente, como puede ser la diabetes, eh, avanza, como ya esta persona eh, tiene una enfermedad preexistente, el virus lo que va a hacer es reproducir más rápido esta enfermedad, causándole pues quizás más adelante la muerte, si no se puede llegar a tratar a tiempo. En Estados Unidos, alrededor del 75% de los pacientes hospitalizados tenían al menos un problema de salud previo, como enfermedades pulmonares o cardiovasculares o diabetes, como ya lo vengo diciendo, ¿no? Bien, el estado de emergencia nacional y el esquema sanitario decretada a raíz de pandemia. Pues hay que mencionar que el estado de emergencia nacional es muy diferente a un estado de emergencia sanitaria. Lo que va a la emergencia nacional es prácticamente poner en cuarentena a toda la sociedad para poder seguir con una serie de reglas. Y la emergencia sanitaria se va básicamente a los hospitales, a los protocolos, procedimientos, en que pues estas hospitales van a estar abastecidos de muchos enfermos por el mismo virus del COVID-19, ¿no? Bien, conocido como el brote COVID-19, el mundo del gobierno peruano declaró estado de emergencia nacional, ordenando pues, como bien lo dije, el aislamiento social obligatorio como una única medida posible para adoptar de forma inmediata en lo que se buscaba fortalecer un nuevo sistema de salud más estricto, ¿no? Y al mismo tiempo con la esperanza de obtener una vacuna que nos ayude a salir de esta. Mediante decreto pues, Supremo 008-2020, de fecha 11 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud del Gobierno del Estado peruano decretó emergencia sanitaria a nivel nacional en el plazo de 90 días debido por el COVID-19. Asimismo, pues, el Estado peruano declaró y prorrogó el estado de emergencia nacional hasta el domingo 24 de mayo, dictando una serie de medidas de protección para los ciudadanos. Y así se iban decretando emergencias de emergencia nacional y emergencias sanitarias, debido a que el presidente acá actual en el Perú decretaba por 15 días, 20 días, hasta incluso en un momento decretó un mes, ya, ya sea con diferentes, mediante decretos supremos que dictaba el presidente,
para poder erradicar este virus. Hoy en día, pues en la actualidad, ya bien sabemos, el presidente ha dictado una cuarentena focalizada. Esto quiere decir que en algunos distritos, en algunas provincias, pues el toque de queda aún, o la cuarentena aún están vigentes, como en otros distritos la cuarentena ya se acabó, hasta incluso los domingos que antes no se podía salir, hoy en día ya se puede salir. Pero el toque de queda aún permanece por un cierto tiempo en algunos distritos, como bien se dijo, pues focalizado. Eh, la realidad carcelaria peruana a raíz de la pandemia y anterior a ella, pues la realidad carcelaria hoy en día no sorprende a nadie, o los hacinamientos penales que en su mayoría, pues desde muchos años atrás se quiso erradicar esto, pero no se tuvo un buen resultado. Como bien indica acá el abogado Moreno, nos dice que no fue novedad conocer la realidad carcelaria peruana a raíz de este problema que generó la pandemia. Estos ya eran conocidos e incluso ya el sistema penitenciario había sido declarado en estado de emergencia, mucho antes que exista el COVID-19. Como bien lo dije, pues esto no sorprende a nadie. Los hacinamientos penales ya estaban años anteriores, ya se habían dado y no con buenos resultados. El abuso de la prisión preventiva, la satisfacción de que se entienda por justicia a determinado momento a través de la imposición de esta medida de coerción, la falta de infraestructura adecuada, la ausencia de ciudadanos médicos adecuados para los internos, el descontrol, el autogobierno, la institución penitenciaria, pues fueron hechos o son hechos que nos hizo notar siempre la Defensoría del Pueblo. Incluso la Defensoría del Pueblo hace un informe eh, del número 154 en el año 2011, de fecha de octubre. Pues la Defensoría del Pueblo ya quería desasinar aquellas cárceles, pero no tuvo éxito. Este informe pues radica que al cabo de 5 años de la presentación del informe, la Defensoría del Pueblo ha percibido esfuerzos aislados por intentar mejorar el sistema penitenciario. Incluso informaba como objetivos específicos medir el grado de hacinamiento y sobrepoblación de estos establecimientos penitenciarios del país para verificar su disminución o avance. Como otro objetivo tenía pues analizar el impacto político criminal y su incidencia en la seguridad ciudadana de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo y Legislativo en periodo de agosto 2006 y julio 2011. Estos esfuerzos no tuvieron en su momento ningún resultado positivo, como ya lo mencionaba. Cuando la Defensoría del Pueblo pues hace este informe y no tuvo éxito, no tuvo buenos resultados, se fueron decretando decretos de legislativos, decretos de urgencias para poder, pero esos tampoco tenían éxito. Después del informe, pues el decreto legislativo 1300 de fecha 30 de diciembre del 2016 con la finalidad de desasignar los penales, que implementó un procedimiento especial de conversión de penas. Resulta necesario establecer un procedimiento especial de conversión de penas privativa de libertad no mayores a 6 años por una pena alternativa para condenarlos, a fin de coayudar una adecuada reinserción social de los mismos, siempre que reúnan ciertos presupuestos y se traten de infractores de poca lesividad y persecución social. Pero asimismo, pues, no tuvo éxito en su gran mayoría. Al final de eso, pues, crean otro decreto legislativo, como es el 1325. También crean un decreto de urgencia 008-2020. Este decreto del decreto de urgencia 008-2020, que fue dado pues el 9 de enero, esto querían hacer una conversión de penas. ¿Qué quiere decir? Que las personas que debían o tenían, eran sentenciados por omisión a la asistencia familiar, al pagar el íntegro de esta deuda, podían salir en libertad. Incluso pues este sistema sí tuvo un poco de éxito, no en su mayoría, porque muchos pues no querían pagar este monto o el íntegro de la deuda, y querían pagar su pena, pues, ¿no? Asimismo, pues, mediante oficio de 208-2020, el INPE hace ya
ya reconoce este problema a través de la pandemia del COVID-19. Incluso salieron por algunas noticias, algunos medios televisivos de que, televisivos noticieros, ¿no? Que el virus ya había llegado y había infectado a internos dentro del penal. Declarar emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario por la existencia del COVID-19. Incluso las mismas cárceles decretaban o declaraban la emergencia sanitaria por 90 días. Se debe considerar la alta concentración de personas privativas de libertad en el establecimiento penitenciario a nivel nacional debido a los altos niveles de sobrepoblación y el consecuente hacinamiento existente. A su vez también pues hay el decreto legislativo 1459. La Defensoría del Pueblo también hace un informe especial 03-2020, donde pues nos dicen que las personas privadas de libertad pueden permanecer simultáneamente en otros grupos de especial protección, por ser mujeres, personas mayores de edad, personas con discapacidad, de pueblos indígenas, de personas de LGTBI, entre otros. También hacen un decreto supremo, elaboran un decreto supremo del 004-2020, y así sucesivamente el Estado iba creando decretos supremos, el INPE iba dando informes, incluso hasta declaran el estado de emergencia dentro de las cárceles por la misma necesidad de proteger la salud de los internos y que estos, pues, estar dentro de una cárcel y no tener las medidas de seguridad, como ya sea el personal médico, las infraestructuras correspondientes para poder atacar o acabar con este virus, no lo contaba las entidades penitenciarias. Bien, ahora pues vamos a hablar sobre la salud de los internos. Como bien sabemos, pues, sean personas con un alto prontuario de criminalidades que hayan tenido o no, pues estas personas tienen el derecho constitucional, que es un derecho que los protege, el derecho a la salud. El derecho humano a la salud, pues, comprende un conjunto de facultades, una fundamental de ser examinado de acuerdo por la enfermedad por un médico especialista para la realización del diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. En el inciso 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha señalado que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que asegure la salud y el bienestar. Incluso en el artículo 7 de nuestra Constitución Política del Perú nos dice que todos tienen a un derecho a la protección de su salud, así como el deber de contribuir a su promoción y su defensa. En el mismo sentido, pues, de acuerdo al pronunciamiento de nuestro Tribunal Constitucional, que es la entidad pues, suprema de nuestra Carta Magna, señala que la salud es atendida como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones, condiciones físicas en que se encuentra un organismo en un momento determinado, libertad o bien público o particular de cada uno. Asimismo, la Ley General de la Salud, en el artículo 15, reconoce todas las facultades o todos los atributos del derecho a la salud de la persona. La condición de preso no debe afectar en ningún momento el derecho a la salud del interno, pues los principios de humanidad y legalidad exigen que la pena privativa de libertad y como hay razón la medida cautelar de prisión preventiva exclusivamente afecten el derecho a la libertad ambulatoria, jamás la de salud del condenado o del procesado. Y así pues tenemos tantos tratados, normas internas dentro del país, como que también tenemos normas internacionales que protegen esta medida de salud. Bien, acabando pues aquí con la charla o mi exposición de mi parte, doy paso a mi compañera Mercy. Buenas noches con todos. Culminando ya con el tema de la charla sobre prisión preventiva. Para ello se va a tener en consideración el tema del cese de la prisión preventiva. Hacemos referencia al artículo 283, inciso 3 del Código Procesal Penal. Para ello, pues, en su inciso 3 manifiesta que la cesación de la prisión preventiva va a ser o procederá cuando existan nuevos elementos de convicción. Estos elementos de convicción van a demostrar
o que no concurren los presupuestos establecidos en el artículo 268. Para ello, pues, como ya lo mencionó el compañero Max Gaona Jiménez, son los presupuestos materiales. Para ello, pues, es que existan fundados y graves elementos de convicción, el pronóstico de la pena, pues, sea mayor a 4 años. Asimismo, también lo que es el peligro procesal. En este caso es el peligro de fuga y lo que es la obstaculización. Para ello, pues, se hace mención de que el cese de prisión preventiva va a ser otorgado por el órgano jurisdiccional siempre y cuando existan nuevos elementos de convicción. Para ello, pues, va a existir una variación. En este caso, pues, se va a brindar lo que es la comparecencia. En el caso de la comparecencia, pues, es todo acto procesal por el cual la parte, en este caso el investigado, se va a poner a disposición del órgano jurisdiccional. Ahora bien, sobre este tema, existen dos casaciones, la casación 311-2011 de Piura y también la casación la 1021-2016. Con referencia a la primera casación, manifiesta que se requiere una nueva evaluación, pero en este caso de la presencia de nuevos elementos de convicción que deberá pues legitimar o en este caso el abogado defensor deberá aportar estos nuevos elementos de convicción. Si no se actúan estos nuevos elementos o lo que se actuaron anteriormente no dieron o no fueron suficientes para aquel propósito, pues no se va a cesar lo que es la prisión preventiva. Ahora bien, también con referencia a la casación 1021-2016 San Martín, determina el término nuevos elementos. Manifiesta que se hace referencia a nuevos elementos cuando pues superen esos 3 presupuestos, los que ya mencioné anteriormente. Asimismo, manifiesta pues que la defensa técnica del imputado debió enfocarse en demostrar la inexistencia de los peligros de obstaculización y fuga, en este caso pues dictado anteriormente en lo que es el mandato de prisión preventiva. Para ello pues existe una variación de la prisión preventiva si nos hacemos referencia al artículo 255 del Código Procesal Penal, en su inciso 2, manifiesta que los autos que se pronunciaron sobre estas medidas son reformables. Asimismo, manifiesta pues que cuando varíen los supuestos que motivaron su posición o rechazo, pues se va a dar esta variación, como es el caso pues de la detención domiciliaria, como ya lo hizo mención el compañero Víctor y compañero Max. Para ello pues va a requerir que se cumpla ciertos requisitos, como es la persona, el procesado, sea mayor de 65 años, adolezca de alguna enfermedad y así mismo pues puede ser una madre gestante. En este caso, estos presupuestos calzan en lo que es el tiempo de pandemia, pues son las personas vulnerables a ser contagiados con este virus. Ahora bien, en el caso pues de temas que se llevaron a discusión en los órganos jurisdiccionales, para ello tenemos pues el tema de Susana Villarán, quien solicitó su excarcelación, denominando o estableciendo como un fundamento o como un nuevo elemento de convicción, pues el tema del riesgo de contraer el tema de COVID-2019. En este caso, pues el órgano jurisdiccional le denegó el cese de la prisión preventiva. Para ello, pues manifestó que el tema del aislamiento social obligatorio no es permanente, por ello no puede ser considerado como un elemento de convicción relevante para reducir el peligro de fuga o de perturbación probatoria establecido pues en el tema de la prisión preventiva. Para ello pues no es un fundamento, un nuevo elemento de convicción que pues contribuya a que el órgano jurisdiccional pues brinde ese cese de prisión preventiva. Asimismo también pues la sala manifiesta pues que
se debe tener en claro que el riesgo del contagio de una pandemia, como lo que es el COVID-2019 en nuestro país y sus probables consecuencias han sido imprescindibles y por lo tanto no ha sido materia de regulación como el supuesto de cese para lo que es el tema de la prisión preventiva. Asimismo, pues manifiesta que en el sentido del riesgo a la salud, a la vida, que manifiestan en ese caso al momento de solicitar un cese de la prisión preventiva, pues básicamente es el denominado una acción humanitaria. Esta acción humanitaria, pues, para sustituir lo que es la prisión preventiva, básicamente para este órgano jurisdiccional no es relevante, no es el cese de la prisión preventiva. Ahora también tenemos otro ejemplo o otra jurisprudencia con referencia al tema de charla, sobre un investigado. Este investigado pues solicitó al órgano jurisdiccional lo que es la suspensión de la prisión preventiva con o variándola a una detención domiciliaria. En este caso, el investigado pues sufría de diabetes y obesidad. Para ello, pues, estaba dentro de los presupuestos para la variación de lo que es la prisión preventiva, como ya lo mencioné en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Ahora bien, también se manifiesta, pues, que en el caso del tema del cese de prisión preventiva, no concurren o no se pueden manifestar lo que es la existencia de la pandemia o no se puede considerar la pandemia como una excusa para solicitar un cese de prisión preventiva. Por ello, pues, se puede manifestar a manera de conclusión de que la sola existencia de la pandemia no disminuye ni elimina este peligro procesal, pues, que es el peligro de fuga y lo que es el peligro de obstaculización, según pues las decisiones de los órganos jurisdiccionales que pues han denegado varios ceses de prisión, pues consideran que como único o como nuevo elemento de convicción el tema del COVID-2019. Para ello, pues, se requiere presentar en los pedidos de este cese o variación de prisión preventiva elementos, pues, que permitan concluir o den esa consistencia, ese fundamento para que el órgano jurisdiccional, pues, puede declarar fundado su requerimiento. Asimismo, pues, se ha manifestado que una diferencia entre un pedido de cese de prisión preventiva y un pedido de variación de prisión preventiva, en algunos casos pues son rechazados por lo mismo pues que no se aplica o no son, o esta variación no aplica lo que es el artículo 255 inciso 2 del Código Procesal Penal. Este artículo pues hace referencia a lo que es la legitimación y variación. En su artículo 2 manifiesta pues... Disculpa que te corte, queda un minuto. Ya, muy bien. Para ello pues se considera que el estado de vulneración del interno de la persona pues que está cumpliendo con un tema de prisión preventiva pues requiere básicamente al momento de solicitar su variación pues de que concurran estos presupuestos ya mencionados anteriormente establecidos en el artículo 290 del Código Procesal Penal. Eso sería todo. Muchísimas gracias con todo. Esto sería nuestra charla.